Bienvenidos una vez más a mi profesor de física, el sitio donde la física se torna interesante y muy apasionante. Me da mucho gusto tenerlos aquí de nuevo. Hoy quiero compartir este ejercicio con ustedes. Dice, un cuerpo oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su desplazamiento varía de acuerdo a la ecuación x de t igual a coseno de pi t más pi cuartos, donde t está en segundos, a está en metros y los ángulos están en radianes respectivamente. Calcular a, la amplitud a, la frecuencia f y el periodo t del movimiento. B, la velocidad y aceleración del cuerpo en cualquier instante de tiempo t. Y C, basándose en el resultado obtenido para la parte B, obtenga la velocidad y aceleración del cuerpo en t igual a un segundo. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos siempre es identificar el concepto. El mismo enunciado del problema nos dice, el concepto que tenemos que utilizar aquí es movimiento armónico simple, o el MAS, como comúnmente se le conoce. Una vez identificado el concepto, pasamos al segundo punto y es plantear el problema. En este punto lo que debemos recordar es que hay tres ecuaciones básicas que describen el movimiento armónico simple. ¿Por qué decimos que tres ecuaciones básicas? Porque en todo movimiento siempre, sea rectilíneo, sea circular, sea en un plano o en este caso armónico simple, vamos a tener que lidiar con la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Esos son básicamente los tres aspectos con los que tenemos que lidiar. En ese orden de ideas decimos que la posición para un movimiento armónico simple en forma genérica está dado mediante la ecuación a coseno de Wt más un ángulo de desfasaje de la onda. A su vez decimos que la velocidad en función del tiempo la podemos definir como la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que si derivamos la función de arriba, eso nos va a quedar como menos WA por el seno de WT más phi. ¿Por qué decimos que menos WA? Porque recordemos que la derivada del coseno es menos el seno. Por la derivada interna, que es WT más phi, la derivada de WT es W y la derivada de phi, que es una constante de cero. Entonces el W sale a multiplicar a la y el menos es el signo de la derivada. Bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la velocidad. La aceleración en función del tiempo es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, por definición, o la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, cualquiera de las dos opciones. Entonces, si derivamos la velocidad, que es menos w a seno de wt más phi, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar menos w cuadrado a por coseno de wt más phi. ¿Por qué w cuadrado a coseno de wt más phi? Porque la derivada del seno vendría siendo el coseno positivo, el signo menos se mantiene y el w al cuadrado es porque tenemos que sacarle nuevamente la derivada wt más phi, que es otra vez w por w de anterior, por el w que ya teníamos de la velocidad, nos da w cuadrado a coseno de wt más phi. Y estas son entonces las ecuaciones que definen ese movimiento. Entonces la velocidad, para resumir en función del tiempo, va a ser igual a menos wa seno de wt más phi, y la aceleración en función del tiempo va a ser igual a menos w cuadrado a coseno de wt más phi. Y ahí tenemos la ecuación de la velocidad, la ecuación de la posición de la velocidad y da la aceleración para cualquier instante de tiempo. Teniendo planteado ya el problema, entonces pasamos al tercer punto y es a la solución del problema. Entonces, para la solución del problema, la parte A nos dice que debemos calcular la amplitud, la frecuencia y el periodo de ese movimiento. Entonces, si tomamos la ecuación original que describe un movimiento armónico simple, entonces decimos que x de t, o x en función del tiempo, es igual a por el coseno de wt más phi. Y si tomamos la ecuación que nos da el problema, que es x de t igual a 4 por coseno de pi t más pi cuartos, que es lo que nos da el ejercicio, pues automáticamente vemos que la amplitud es igual a 4 metros, porque el enunciado del problema nos dice que la amplitud está en metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es básicamente? Es relacionar las dos ecuaciones, y aquí tenemos que esta es la amplitud y esta es la amplitud. Amplitud es igual a 4. Muy bien. La frecuencia y el periodo, ¿cómo la calculamos? Recordemos que la frecuencia angular está definida como 2pi por la frecuencia. Mirando también la ecuación, W a qué es igual. W es igual a pi radianes sobre segundo. ¿Por qué decimos eso? Muy fácil. Aquí está W y aquí está W. W igual a pi radianes por segundo.
Entonces, si igualamos esas dos cosas, ¿qué tendríamos? Que W, que es 2pi por f, va a ser igual a pi. ¿Eso que nos queda? Entonces, nos queda que la frecuencia va a ser igual a pi radianes sobre segundo sobre 2pi radianes. Entonces, radianes y radianes se cancelan y me queda segundo a la menos 1. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 1/2 de segundo a la menos 1. Pero recordemos que segundo a la menos 1 es hertz. Entonces, la frecuencia es igual a 0.5 Hz. Entonces ahí tenemos ya la frecuencia. Ahora el periodo. Decimos que el periodo entonces es el inverso de la frecuencia. Entonces decimos que el periodo es 1 sobre 0.5 y el periodo está en segundos. Entonces quiere decir que t es igual a 2 segundos. Muy bien. Ya tenemos calculado ahí entonces la amplitud 4 metros, la frecuencia 0.5 Hz y el periodo 2 segundos. La parte B nos pide que calculemos la velocidad y la aceleración en cualquier instante de tiempo, es decir, que encontremos la ecuación de la velocidad en función del tiempo y de la aceleración en función del tiempo. De acuerdo a lo que definimos en la parte inicial, cuando planteamos el problema, decíamos que la ecuación de la velocidad, por definición, es igual a menos WA por el seno de WT más phi. Entonces, si reemplazamos lo que conocemos en la ecuación, tenemos que W es igual a pi, que la amplitud es 4 metros, por el seno de W, que es pi, por t, más pi cuartos, que nos lo da el ejercicio, nos lo da la propia ecuación. Entonces eso es igual a menos 4pi por el seno de pi t más pi cuartos. Entonces aquí tenemos ya la ecuación que nos define la velocidad en cualquier instante de tiempo. Noten que lo único que no conocemos es el tiempo, entonces lo podemos reemplazar para t igual a 1 segundo, para t igual a 10 segundos, cualquier tiempo, y evaluamos esa condición y nos va a dar una velocidad. A su vez, la aceleración en función del tiempo, recordamos que es menos w cuadrado a por el coseno de wt más phi. Si reemplazamos los datos que tenemos, tendríamos que eso es menos pi al cuadrado por 4 por el coseno de pi t más pi cuartos. Entonces, la aceleración en función del tiempo va a ser igual a menos 4 pi cuadrado coseno de pi t más pi cuartos. Y ahí tenemos la ecuación que nos define la aceleración en función del tiempo en cualquier instante. Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones para la velocidad y la aceleración en cualquier instante de tiempo, y eso es lo que nos está pidiendo el problema, la velocidad y la aceleración en cualquier instante de tiempo t. Pasamos entonces al tercer punto, y es lo que tiene que ver con, basado en la parte B, calculemos la velocidad y la aceleración del cuerpo en t igual a 1 segundo. Entonces lo que nos está pidiendo el problema es que para t igual a 1 segundo, o para t igual 10, 100, es indiferente, puede ser para cualquier instante de tiempo. Basta con reemplazar en las dos ecuaciones de arriba el tiempo y evaluar esas operaciones matemáticas para ver qué resultado nos da. Entonces nos piden que en t igual a 1 segundo calculemos cuál es la velocidad y cuál es la aceleración del cuerpo en ese preciso instante. Entonces vamos a ver la velocidad para t igual a 1 segundo. La velocidad para t igual a 1 segundo va a ser igual a menos 4pi por el seno de pi por el tiempo, pero el tiempo es 1 segundo. Pi por 1 da pi por 1 segundo más pi cuartos. Entonces igual a menos 4pi por el seno de pi más pi cuartos, y eso es igual a menos 4 pi por el seno de 5 pi cuartos. Pero a su vez esto es igual a menos 4 pi por el seno de 225 grados. Para los que no están tan acostumbrados a manejar
las expresiones de ángulos con pi radianes. Ahí se las doy en las dos formas. Evaluando eso, entonces nos quedaría que velocidad es igual a menos 4 por pi por el seno de 225 grados, que es menos 0.707. Mucho cuidado con el signo, recuerden que los signos aquí son importantes. Y evaluando eso nos da que la velocidad es aproximadamente 8.884 metros sobre segundo. Entonces la velocidad en ese instante de tiempo t igual a un segundo es 8.884 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque recordemos que la amplitud está en metros y el tiempo está dado en segundos. Entonces la velocidad tiene que lógicamente dar en metros sobre segundo. Ahora la aceleración para t igual a un segundo, o evaluado en t igual a un segundo, nos daría menos 4 pi cuadrado coseno de pi por 1 da pi más pi cuartos. Entonces esto es igual a menos 4 pi cuadrado por coseno de 5 pi cuartos, o lo que es igual a menos 4 pi cuadrado coseno de 225 grados, que es lo mismo que 5 pi cuartos. Esto es igual a menos 4 pi cuadrado por el coseno de 225 es igual a menos 0.707 aproximadamente. Es igual que el valor del seno, porque es el equivalente a un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante, solo que aquí estamos en el tercer cuadrante. Y recuerde que en el tercer cuadrante el coseno y el seno son negativos. Luego eso nos quiere decir que está correcto ese valor. Luego esto nos da que la aceleración para ese instante de tiempo t igual a un segundo es igual a aproximadamente 27.911 metros sobre segundo cuadrado. Y esas son las respuestas que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con entender claramente los conceptos, saber realizar las operaciones, tener en cuenta los signos, las situaciones, las derivadas, y todo se reduce a aplicación de temas y cosas que ya hemos visto anteriormente, tanto en matemáticas como en física. El punto 4, que siempre es mi recomendación y no me canso de decirlo: evalúen las respuestas. ¿Por qué? Porque esto nos van a permitir saber si lo que estamos obteniendo es lógico y es consistente. Es decir, es una respuesta lógica, de acuerdo a lo que estamos haciendo, el procedimiento está correcto, y que sus unidades siempre van a ser consistentes. Es decir, que si tenemos amplitud en metros, tiempo en segundos, la velocidad nos tiene que dar en metros por segundo, no nos puede dar en kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, evalúen siempre, deténganse un momento a revisar toda la situación, el problema, cómo lo desarrollaron, a ver si cometieron un error o por el contrario lo que hicieron está correcto. Me agrada mucho compartir esto con ustedes, espero que esto los siga animando a seguir adelante. Como ven, esto es fácil, es apasionante, es divertido y es muy interesante. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.